Primero de todo, muchas gracias por venir. Para nosotros es importante porque es nuestro primer evento ya del año, ¿no? De la historia, prácticamente, después de 18 años en el mercado del mundo SAP. Pero bueno, hemos decidido, vamos a hacer otra cosa diferente, vamos a querer hacer cosas que nos aproximen un poco y enseñar cosas diferentes que hacemos, que a veces nos cuesta vendernos a nosotros como empresa y con cosas diferenciales, ¿no? Y para eso también hemos aprovechado y hemos incorporado a Marcos, que nos va a empezar la charla con tema de interés. Seguramente lo del PAPM será menos relevante, ¿vale? A Marcos, lo que no los conocéis, pues da charlas a nivel mundial y está en el fórum de Davos y cosas de este estilo, con lo cual seguro ya con Trump tenemos charla para rato. Teníamos para un par o tres de eventos con el Donald Trump y los cambios que nos van a llegar en los próximos meses, años o días, ¿vale? Entonces voy a ceder la palabra a Marcos y luego os enseñaremos las bondades del PAPM, todos los procesos de cierre, volumetrías, casos de uso que tenemos prácticos para que lo veáis. Sí, no queremos un poco explicar la teoría, pero que vayáis viendo un poco compaginándolo con la propia herramienta y que veamos dónde os puede aportar valor, en esos procesos de cierre tan farragosos que tenemos cada final de mes, ¿no? 20.000 carpetas, 20.000 ficheros Excel, 20.000 puntos de información para generar cosas para luego presentarle a alguien, ¿no? Pues con la herramienta PAPM veremos que eso puede ser en minutos, segundos y moviendo millones y millones de registros, que veremos algún caso práctico que en segundos o minutos manejamos un mogollón de información. ¿Sí? También deciros que veréis que hay mucho coleguismo porque mucha gente de esta sala nos conocimos hace casi 25 años o más, ¿no? Estábamos en la misma empresa y después de 3 vidas diferentes nos juntamos en este evento, lo cual también nos hace mucha gracia en algunos aspectos, ¿no? Marcos, te cedo Muy bien. la palabra. Entonces, bueno, simplemente, antes, sé que no tiene nada que ver, bueno, ya lo ha dicho Sergio, pero sí que todo esto que vamos a ver va a influir en lo que vais a ver después, porque esto es lo que va a cambiar, lo que está cambiando el mundo. Entonces, es importante pues entender cómo está el mundo, cuáles son las tendencias, etcétera, con lo que un poco es sacaros absolutamente de vuestro día a día normal, ¿no? Pues bueno, un poco para no perder tiempo, fijaros que estaríamos superando la ola de la pandemia. Después de la ola de la pandemia nos llega la ola de la guerra de Ucrania, después nos llega el conflicto, pues Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, etcétera. Esperemos que no, de alguna manera, que no participe en este conflicto Irán por impacto que podría tener, no solo político, sino también económico. Hablamos de todo el tema de los ciberataques, hablamos de otra ola de la inteligencia artificial, otra ola que no preguntamos si habrá o no habrá un conflicto por Taiwán, sino cuándo será el conflicto en Taiwán con el impacto que eso tendrá a nivel global, y una ola del cambio climático. Con esto lo que quiero decir es que estamos permanentemente recibiendo olas, impactos, no nos hemos recuperado de una y nos llega la otra, y cada vez son mayores. Incluso a esto dentro de muy poco le vamos a poner un nombre. Si esta situación ya nos parecía, entre comillas, bastante preocupante, de repente aparece un nubarrón negro, y este nubarrón negro es Donald Trump. Es decir, Donald Trump. Aparece este nubarrón negro con el impacto que todo eso va a tener, y vamos a, de alguna manera, comentar algunos de los impactos que eso va a tener. Pero independientemente del impacto de Donald Trump, que de alguna manera que ya comentaremos inmediatamente, fijaros que nos aparece un conflicto como el de Siria, como en cuestión de menos en 2 semanas se derroca a un dictador. Pero no hay nada peor que una dictadura, y es la anarquía, el caos, y al final Siria acabará siendo un Estado islámico, con todo lo que eso va a representar en aquella zona. Aparece, pues de alguna manera, Israel, que se está peleando con todo el mundo. Incluso fijaros que aquí aparece algo que nos puede llamar la atención, y es Turquía, y es que Nagel, que es un departamento de inteligencia de Israel, ha dado la orden, la directriz al gobierno de Israel, que se empiece a preparar para un posible conflicto con Turquía. Con lo que ya de alguna manera no solo es suficiente con Irán, sino que Israel se está planteando un conflicto incluso con Turquía, fundamentalmente por el tema de Siria. Aquí aparece Corea del Sur, como en menos de 2 meses, ha tenido 3 presidentes, y el primer presidente ya está de alguna manera un poco también como encarcelado. Pakistán, algo que aparece, que casi no aparece, Pakistán, y para mí es de las cosas más preocupantes que en este momento tenemos encima de la mesa. En este momento en Pakistán, los talibanes de Afganistán están intentando coger el gobierno, están intentando derrocar al gobierno, los talibanes en Pakistán. Y hay que pensar de que Pakistán tiene armas nucleares.
Es un tema realmente terriblemente preocupante y que está pasando totalmente desapercibido. Con lo que ya no solo de alguna manera tenemos lo que hemos comentado, sino una serie de conflictos que realmente pueden ser muy importantes. Si nos centramos en Europa, cosas que están pasando en Europa, fijaros que en Alemania va a haber elecciones a final del mes de febrero, va a ganar la derecha y no se descarta que pudiera ganar la extrema derecha. Tenemos de alguna manera en Austria que ha dimitido el primer ministro de alguna manera de Austria y va a gobernar, le han encargado el gobierno a uno de extrema derecha. En Rumanía gana las elecciones uno de alguna manera alguien prorruso y anulan las elecciones porque no gusta quién las ha ganado. Nos encontramos en Georgia cómo ha ganado las elecciones de alguna manera un prorruso. Nos encontramos en Francia que Macron absolutamente de alguna manera no gobierna nada, y ya no quiero tampoco hablar de España, todos soy conscientes de la situación de España. Y en Reino Unido, no sé si habéis seguido las noticias que han aparecido gracias, entre comillas, a Elon Musk, a X, a Twitter, conforme han estado casi más de 20 años violando de forma sistemática a niñas. Se habla de 2.000 niñas por pakistaníes. Y todo eso el gobierno lo sabía de alguna manera y lo han ocultado. Con lo que en Europa, que después hablaremos un poco más de Europa a nivel económico, también la situación está tremendamente complicada. Aparece Donald Trump. Vamos a ver, voy a decir algo, después de alguna manera vamos a hablar dentro de un rato un poco más de Donald Trump. Donald Trump, es decir, algunos me habéis escuchado hace mucho tiempo, mucho antes de que Donald Trump ganara las elecciones, que voy a decir algo que era como muy, de alguna manera muy poco popular, muy antipopular. Todavía lo sigue siendo. Yo decía que para la estabilidad del mundo era mucho mejor que ganara Donald Trump a que ganara Kamala Harris, para la estabilidad del mundo. ¿Por qué? Porque Donald Trump es un hombre de negocios, huye de los conflictos militares y le encantan los conflictos comerciales. Pero aunque nos parezca de alguna manera algo un despropósito, es un hombre de paz. ¿Es un impresentable? Sí, es un impresentable, pero es un hombre de paz. Cuando gobernó Donald Trump tenía buenas relaciones con Rusia, tenía relaciones con Corea del Norte. En el mandato de Donald Trump se firmaron los acuerdos Abraham, que estabilizaron Oriente Medio, y Donald Trump ha sido el único presidente norteamericano que no ha iniciado una guerra, el único. Es decir, con lo que para la estabilidad del mundo, después hablaremos de impactos económicos, pero para la estabilidad del mundo. ¿Cuál es el estilo de negociación de Donald Trump? Y Donald Trump es mucho más predecible de lo que creemos. Donald Trump emplea lo que se llama la estrategia del loco. ¿Qué es la estrategia del loco? Eso lo creó Kissinger cuando presidente de los Estados Unidos era Nixon. Y cuando Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas con China. Cuando Kissinger, que era el único que tenía relaciones con China, iba a China, a los gobernantes chinos, que en aquella época China no era nada, les decía: pensar que mi jefe, Nixon, está loco. Y ese en cualquier momento aprieta el botón rojo. Luego, negociar con un loco a todo el mundo le da miedo porque son impredecibles. Él emplea la estrategia del loco. Es decir, él siempre lanza un mensaje maximalista para empezar la negociación y los acojona y a partir de ahí negocia, pero siempre consigue mucho más del punto de partida. Pero él lanza un mensaje maximal. Él dice: oye, o me vendéis Groenlandia o me la quedo. Dice: oye, o me bajáis los fletes a mis barcos en el canal de Panamá o retrocedo la cesión y me lo quedo. Canadá tiene que acabar siendo otro estado norteamericano. Al Golfo de México le llamaremos Golfo de América. Ya a nadie le importa cómo lo va a llamar. Realmente el Golfo seguirá siendo el Golfo, porque ya se llamaba el Golfo de Nueva España. Ya se había llamado el Golfo de Nueva España. Y no pasa nada. Entonces, él, fijaros, que Trudeau dimite como primer ministro en Canadá, y él dice pues que Canadá es un estado más. Incluso en Twitter empieza a colgar la bandera de Norteamérica con la bandera norteamericana. Con esto, lo que le va a permitir es negociar ciertas condiciones con Canadá. Es decir, con Canadá. De entrada ya les ha dicho que le va a poner un 25% de aranceles y que puede llegar hasta el 100%. Groenlandia. Él, de alguna manera, va a invadir Groenlandia. ¿Se la van a vender? A corto, no. Es decir, no es descartable que se la acaben vendiendo, de alguna manera, pero a corto no. Pero hace muchos años que ya tienen una base militar, de alguna manera, aquí ellos, en Nuuk. Hace muchísimos años que estos tienen una base militar. Pero con esto va a conseguir varias cosas. Primero, que la base militar sea de por vida,
posiblemente montar otra base militar en Groenlandia, va a hacer que Dinamarca invierta mucho más en defensa y con esto lo que hace es paralizar y contrarrestar todas las negociaciones de Dinamarca con Rusia y con China. Y la ruta del Ártico va a ser una ruta muy importante, con lo que va a conseguir una posición en Groenlandia mucho mejor de la que tenía inicialmente. Él, de alguna manera, Groenlandia es un país que tiene muchísimas tierras raras, que son imprescindibles para todo el tema de los semiconductores, todo el tema de minerales estratégicos y sobre todo, aparte de esto, de alguna manera, la ruta del Ártico, que debido al cambio climático será navegable todo el año. Y la ruta por el Ártico no llega, pero es casi la mitad de corta que por el canal de Suez y por el canal de Panamá. Y además, por el Ártico, es decir, desde China y desde Rusia, se llega mucho más rápido a Estados Unidos. Con lo que de alguna manera, tema de misiles, etcétera, etcétera. Es un tema geoestratégico muy importante. ¿Por qué? Sobre todo el canal de Panamá. El canal de Panamá sobre todo es porque las dos terminales que hay, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, las dos terminales que hay desde el canal de Panamá son gestionadas por empresas chinas. Y es una forma que tiene de presionar al gobierno de Panamá para que deje de negociar con China. Él tiene muy claro lo que pretende conseguir. Lo que primero lanza, repito, un mensaje maximalista. Le llamaremos Golfo. Y posiblemente que va a negociar inmediatamente con China. Posiblemente Taiwán sea la moneda de cambio. Posiblemente consiga mejores relaciones de alguna manera comerciales con China a cambio de una cierta no injerencia por Taiwán. Con lo que repito que es importante entender. Después hablaremos algo más a nivel económico. He intentado actualizar los 4 jinetes del apocalipsis y veréis que al final hablaremos de 7 y aquí ya hablamos de 5, que serían guerras, pandemias, cambio climático, desastres naturales y demografía. Con esto lo que quiero decir que a lo largo de la historia del planeta, las 5 cosas que han cambiado para siempre el planeta, que ha cambiado la economía y que incluso ha acabado con civilizaciones, son estos 5 temas. Y hoy, en mayor o menor medida, los tenemos encima de la mesa, en mayor o menor medida. Podríamos decir que las guerras y las pandemias tienen un impacto inmediato, pero nos recuperamos relativamente rápidamente de las guerras y de las pandemias. En cambio, el cambio climático y la demografía, el impacto es mucho más lento, mucho más progresivo, pero inexorable. El cambio climático y la demografía es inexorable, pero hoy tenemos los 5 temas encima de la mesa. Hemos añadido un 6º jinete, que es el tema estrella ahora un poco, es la desinformación. Otro, de alguna manera, sería la desinformación, uno de los temas estrellas, que también hablaremos un poco más de las conclusiones de Davos. Y como no podía ser de otra forma, el 7º jinete sería la inteligencia artificial. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero no tengo ningún tipo de duda que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Y sin querer ser demasiado trascendente, yo creo que es uno de los mayores desafíos que se enfrenta a la especie humana. Aquí tenemos unas declaraciones del máximo ejecutivo de Google, que ha dicho que la inteligencia artificial va a tener mayor impacto que tuvo el fuego y la electricidad. Y aquí tenemos, entre comillas, al famoso ChatGPT. Todos vosotros seguros que habéis jugado con ChatGPT, seguro que habéis jugado, y nos podría parecer magia, un poco magia. Pero estamos absolutamente, vamos a ver, en un momento absolutamente de inflexión. Estamos en el nacimiento de la inteligencia artificial generativa, pero también tendríamos que estar muy atento a todas las soluciones que tiene Google. Diríamos que Gemini sería como el competidor, pero Google tiene muchas más aplicaciones prácticas que ChatGPT. Tendríamos que ver de alguna manera Copilot de Microsoft y podríamos ver de otras. Y hay que estar muy atento de alguna manera a los anuncios que ha hecho OpenAI. Ha anunciado Operador, que sería como la evolución que dicen que va a dejar en ridículo a ChatGPT, y sobre todo hay que estar muy atento a Strawberry, que es la última desarrollo que van a anunciar también OpenAI en inteligencia artificial generativa. Con lo que repito que estamos en un momento absolutamente de inflexión. Porque también algo que escuchamos es que la inteligencia artificial va a eliminar muchos puestos de trabajo. Esto es cierto, como siempre ha pasado con la tecnología. Y aquí todos los que estáis de alguna manera tenéis un componente muy importante de tecnólogo. También es cierto que la tecnología ha creado muchos puestos de trabajo. La tecnología acaba con puestos de trabajo, pero también crea puestos de trabajo. Pero nosotros no tenemos que temer a que la inteligencia artificial nos quite el puesto de trabajo, sino las personas que incorporen la inteligencia artificial van a sustituir a quien no las incorporen. Las empresas que incorporen la inteligencia artificial
van a acabar con las que no incorporen la inteligencia artificial. Esto significa de que toda empresa hoy tiene que tener una estrategia en inteligencia artificial. Todas. Dependiendo de lo que nos dediquemos, la estrategia será distinta. Es decir, no lo mismo el mundo de las telecomunicaciones, que el sector agrícola, que el sector de alimentación, que la gran distribución, que farma, etc. Pero hoy todas las empresas tienen que tener una estrategia en inteligencia artificial. Y decimos que estamos en el momento Gutenberg de la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho ChatGPT? ChatGPT lo que ha hecho ha sido democratizar el uso de la inteligencia artificial. Es decir, fijaros que hasta que aparte de ChatGPT, la inteligencia artificial era un tema puramente de los tecnólogos, a pesar de que hace muchos años de que todos somos usuarios de inteligencia artificial. Si yo utilizo Netflix, estoy utilizando inteligencia artificial. Si yo utilizo Spotify, estoy utilizando inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial que utilizamos era en productos embebidos. Si yo utilizaba como una aplicación una solución y dentro había inteligencia artificial con lo que yo no era consciente. En el momento que aparece ChatGPT, todos nos volvemos, entre comillas, expertos en inteligencia artificial. Ya sabéis que las tecnologías, cuanto más se utilizan, de alguna manera, más rápido es su desarrollo. Por eso también decimos que ChatGPT será el Netscape de la inteligencia artificial, en el sentido de que Netscape fue como el primer gran navegador, pero después hubieron otros que lo borraron del mapa. Con ChatGPT pasará exactamente lo mismo. Pero el objetivo de la inteligencia artificial finalista no es la inteligencia artificial generativa, sino el objetivo es la inteligencia artificial general. Y a esto el nombre que tiene es la singularidad. Ese es el objetivo de la inteligencia artificial, la singularidad. ¿Qué es la singularidad? La singularidad es si la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana. La singularidad es si la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana. Hay gente que dice que eso nunca ocurrirá y gente que dice que sí que ocurrirá. Pero este es el gran objetivo. ¿Y qué necesitará la inteligencia artificial general? El desarrollo total de la computación cuántica. Es decir, para poder desarrollar la inteligencia artificial general, necesitaremos todo el desarrollo de la computación cuántica. En el momento que la computación cuántica pues llegue de alguna manera empiece a llegar a muchas organizaciones y muchas empresas, conjuntamente la computación cuántica con la inteligencia artificial, decimos que entraremos de alguna manera en la quinta revolución. En la quinta revolución industrial tecnológica sería cuando estas dos cosas coexistan. Aquí tenemos un libro que habla de la singularidad y fijaros que el libro está escrito por Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es el director de ingeniería de Google y está considerado uno de los principales futurólogos tecnológicos del mundo. En Internet podéis encontrar muchísimas cosas de él, repito. Y ellos dicen que eso puede ocurrir en el 2035. En el 2035 se podría dar la singularidad. Empiezan a decir que eso podría ocurrir en el 2027. Porque se está acelerando muchísimo, repito, hay gente que dice que eso nunca. Pero también otro concepto interesante de entender, que también lo han creado ellos, Google, una empresa de Google que se llama Calico, es el del transhumanismo. El transhumanismo es un concepto que ellos dijeron en el 2019, dijeron que en 30 años, es decir, en el 2049, nadie moriría por causas naturales. Lo que faltaba poner es nadie que lo pueda pagar, de alguna manera, pero que nadie moriría por causas naturales. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo estaría todo lleno de nanotecnología, que serían de dos tipos, nanorobots y nanofármacos, que irían combatiendo de forma totalmente personalizada cualquier tipo de enfermedad. Que irían combatiendo de forma totalmente cualquier tipo de enfermedad. Ese ser humano, de alguna manera potenciando mediante la tecnología, a eso se le llama el transhumanismo. Por lo que incluso de alguna manera se habla de una nueva evolución de la especie humana, que es ese ser humano potenciado. No nos debería extrañar que dentro de unos años unos robots humanoides, cuando vean un cerebro, digan, fíjate qué procesadores tenía esta gente tan antiguo y fíjate hasta dónde llegaron con estos procesadores tan antiguos. Hay estudios, y siempre que se da una cifra lo podemos poner en duda, de que dicen que realmente va a destruir la inteligencia artificial 85 millones de puestos de trabajo. También se habla de que puede crear 140 millones de puestos de trabajo. Y vamos a ver cuál es el problema. Pero sí que va a destruir muchísimos puestos de trabajo. Y también hay estudios que dicen que dentro de alguna manera de 10 años, el 60% de los trabajos que se necesitarán hoy no existen. Esto que nos puede parecer, repito, que siempre que se dan ratios lo podemos poner en duda, pero a mí me hubiera parecido imposible hace unos años que alguien se ganara la vida siendo youtuber,
influencer, hay un montón de profesiones que nos hubiera parecido imposible, con lo que, bueno, ¿y qué es lo que nos preocupa? Fijaros que, lo que nos preocupa realmente es que muchas de las personas que van a perder su puesto de trabajo no van a volver a trabajar nunca más. Y a esto se le ha llamado la clase inútil. Los millones de personas, algunas relativamente jóvenes, que no van a encontrar ningún puesto de trabajo. Fijaros que de alguna manera se van a crear muchos puestos de trabajo. El problema es que la gente que pierda su puesto de trabajo no va a tener acceso a esos nuevos puestos de trabajo. Como un ejemplo, un cajero de un banco, es decir, no va a convertirse en un día para otro en un especialista en computación cuántica ni en inteligencia artificial. Entonces, lo que nos preocupa mucho no es mantener económicamente a esos millones de personas, sino qué hacemos con millones de personas que no tengan ningún tipo de futuro. Por eso estamos empezando a vivir, que aparte de otro tipo de pandemias, la gran pandemia que estamos empezando a vivir son todo lo que tiene que ver con trastornos mentales, del comportamiento, etc. ¿Qué hacemos con millones de personas que no van a volver a trabajar nunca más? Aquí vamos a empezar a ir combinando ya un poco geopolítica y inteligencia artificial, tecnología. Fijaros realmente las diferentes estrategias que están siguiendo algunos países. A nivel de inteligencia artificial vamos a ver por impacto que eso tiene en la geopolítica. Aquí vemos a Estados Unidos, que ya tiene de alguna manera desde hace unos años, es decir, de hace 2 o 3 años, sacó toda una ley para desarrollar toda la industria de semiconductores, de chips en Estados Unidos. Para no tener la dependencia de Taiwán y ser autónomo, con lo que vemos realmente como apuesta por esta industria. Hace muy pocos meses, Biden firmó de alguna manera todo el documento de seguridad nacional vinculado a la inteligencia artificial. Y la estrategia de inteligencia artificial de Estados Unidos está apalancada en 2 grandes cimientos. Una son sus 7 grandes tecnológicas. Y todo el desarrollo de la inteligencia artificial en sus 7 grandes tecnológicas y en otras tecnológicas, pero estas serían de alguna manera las 7 grandes. Y para que tengamos una idea de magnitudes, y después voy a decir una cifra para comparar, estas 7 de alguna manera tecnológicas, para el 2025 piensan invertir 280.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Con lo que vemos de alguna manera cifras significativas. Y también la otra pata de la estrategia de inteligencia artificial de Estados Unidos en inteligencia artificial es DARPA. DARPA es la agencia, de alguna manera, de lo que llamamos tecnología de frontera, tecnología de futuro del Pentágono. DARPA sobre todo se dedica a lo que es la inteligencia artificial vinculada al mundo de la defensa, de la seguridad. Con lo que Estados Unidos tiene toda una pata apalancada en sus 7 grandes tecnológicas y otra pata apalancada en el mundo militar, fundamental alrededor del Pentágono, de DARPA. China, como no puede ser de otra forma, tiene otra estrategia y se han marcado como objetivo ser líderes mundiales en inteligencia artificial en el 2030. China tiene una enorme ventaja macroeconómica y geoestratégica, enorme. Sé que lo que voy a decir suena muy mal. A mí cada vez me suena menos mal, Es decir, pero suena muy mal. La gran ventaja que tiene China es que sus políticos no son elegidos por el pueblo. Esto que suena muy mal, viendo a los políticos que tenemos, aquí a mí cada vez me suena menos mal, viendo a los políticos que tenemos. ¿Qué ha hecho China? China lo que ha hecho es ir a sus grandes tecnológicas, que las tiene casi tan grandes como son las tecnológicas norteamericanas, aunque para nosotros pasan como más desapercibidas, y ha ido a Baidu, que sería el Google chino, y le ha dicho, oye, tú céntrate exclusivamente, pon todos tus recursos, que son muchos, en la inteligencia artificial vinculada a la conducción autónoma. Han ido a Alibaba, el Amazon chino, le ha dicho, tú céntrate exclusivamente en inteligencia artificial, ciudades inteligentes. Han ido a Tencent, que sería el Facebook, WhatsApp chino, etcétera. Le ha dicho, tú céntrate en todo lo que tenga que ver la inteligencia artificial vinculada al mundo de la salud. Es decir, ha dirigido a cada una de sus grandes tecnológicas a qué tienen que dedicar todos los recursos. Porque su conclusión es que como país tendremos las mejores soluciones. Así como Estados Unidos deja una cierta libertad a sus grandes tecnológicas, China no, China orienta. Y está construyendo, quiere tener para el 2025, 1 millón de robots de alguna manera militares. Con lo que también vemos cómo de alguna manera, cómo el mundo se está preparando para ciertas cosas. Y en este momento consideramos que la lucha por la inteligencia artificial
sería algo parecido al proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan fue el desarrollo de la primera bomba atómica. Creemos que de alguna manera que es lo que va a marcar la diferencia a nivel geopolítico, militar, etc. Arabia Saudí, otro actor que veremos no insignificante, acaba de decidir invertir 150.000 millones de dólares para crear un Silicon Valley vinculado a la inteligencia artificial. Vemos como también creen que esto es absolutamente. Los Emiratos Árabes tienen un ministerio de inteligencia artificial. Y aquí vemos que esto es una noticia de hace 2 semanas o así, como Reino Unido acaba de decidir invertir 14.000 millones. Pero fijaros que 14.000 millones, que no sería una cifra insignificante, cuando lo comparamos con los 280.000 millones de las tecnológicas norteamericanas, cuando lo comparamos con los 160.000 millones de Arabia Saudí, empiezan a ser cifras ridículas. Entonces, fijaros que no sé si os acordáis, no hace demasiado apareció una muy buena noticia que se vendió a bombo y platillo, de que la Unión Europea había decidido, de alguna manera, dar un proyecto, financiar un proyecto que se lo daban al ICFO. El ICFO lo iba a liderar. El ICFO es el Instituto de Ciencias Fotónicas, que la central está en Castelldefels. De alguna manera, un proyecto de 380 millones. Esto es lo que se gasta en cada día en papelería. Es decir, lo que esto se gasta en papelería es lo que aquí vamos a invertir en inteligencia artificial. Muy bien, y en este momento estamos asistiendo a una coreografía tecnológica sincronizada. ¿A qué me refiero? Fijaros que hasta que aparece de alguna manera un poco, hasta esta cuarta revolución que estamos, en las anteriores 3 revoluciones, en cada una de ellas nos habíamos tenido que enfrentar a una única tecnología. La máquina de vapor, Internet, etc. Y todos somos conscientes como una única tecnología cambió el mundo, la sociedad, las empresas, etc. Ahora estamos asistiendo a una serie de tecnologías terriblemente disruptivas que avanzan en paralelo y entre ellas se retroalimentan. La inteligencia artificial, la computación cuántica, el blockchain, la realidad virtual, la realidad aumentada, el 6G, la impresión 3D, la impresión 4D, una serie de tecnologías que avanzan en paralelo y se retroalimentan. Por eso decimos que estamos en un mundo tecnopolar, donde la tecnología juega un papel absolutamente estratégico. Hace muchos años de que hablamos de los nativos digitales, que fueron aquellos niños que su primer juguete pues, fue un iPad, un móvil, etc. Pero estos nativos digitales ya se han incorporado en el mercado laboral, estos nativos digitales ya están en el mercado laboral y son nuestros clientes. Es decir, estos de alguna manera nativos digitales ya están en la calle, consumiendo, comprando, trabajando, etc. Y por eso después de muchos años hemos tenido que cambiar la famosa pirámide de Maslow. Y en la pirámide de Maslow hemos tenido que añadir la wifi y la batería. Lo primero que hacemos cuando entramos en cualquier sitio es preguntar cuál es la contraseña de la wifi, si no nos vamos, y el momento de mayor estrés en nuestra vida es cuando se acaba la batería de nuestro móvil, etc. También, si aquí hubiera alguien más joven que vosotros incluso y le preguntara qué relación habría entre una cinta de cassette y un bolígrafo Bic, algunos no habrían visto nunca una cinta de cassette, pero serían incapaces de saber que era la única manera que teníamos de rebobinar la cinta de cassette. Y cuando tú a un niño le preguntes hoy cómo se piden las cosas, no tendrá ningún tipo de duda y dirá por Amazon. Pues por Amazon. Es decir, solo se pueden pedir. Es decir, es lo único que me hace caso. Y en las fábricas del futuro solo van a haber 2 empleados, una persona y un perro. ¿Cuál será la función de la persona? La función de la persona será dar de comer al perro. ¿Y cuál será la función del perro? Que la persona no toque la máquina. Va a ser la función. Con lo que vemos que cada vez todas las fábricas están muchísimo más robotizadas. Yo colaboro bastante con SEAT y aquí de alguna manera pues tengo un amigo hace muchísimos años que venimos de ahí, de vivir en la vivienda de la SEAT, etcétera. Yo me acuerdo, es decir, SEAT hoy, este año más o menos, hará 700, no llegará entre 600 y 700 mil coches y trabajan en plantilla directa 14.000 empleados. 14.000 empleados de forma indirecta. La última fábrica de BYD, que es el principal fabricante de coches eléctricos chinos, la última fábrica que acaban de hacer, son capaces de fabricar 3 millones de coches, 8.000 personas, por el nivel de automatización, de robotización. Con lo que China ya no solo tiene una ventaja en costes, sino que tiene una ventaja tecnológica brutal. Y por eso también vamos a tener que acostumbrarnos en los puestos de trabajo a trabajar de forma colaborativa, posiblemente con robots humanoides y con sistemas de inteligencia artificial.
con lo que también vamos a tener que definir las nuevas competencias que vamos a necesitar en los diferentes puestos de trabajo. Y hemos caído en un tecnofeudalismo. Y fijaros que el máximo exponente sería Elon Musk, de alguna manera. Y en este momento estamos asistiendo a un enfrentamiento entre los 7 magníficos, las 7 grandes tecnológicas norteamericanas. Todos sabemos que estas empresas son grandes, pero yo creo que a veces no somos conscientes de lo grandes que son. Esto sabéis que cambia, esto es, lo tengo que actualizar, pero la cifra más o menos da igual, la capitalización en noviembre del 24 en billones, pero billones europeos, aunque sean billones de dólares, son billones europeos. Fijaros que Nvidia y Amazon, de alguna manera, pues estaban, y Apple en 3,6 billones, el Producto Interior Bruto de España es 1,3 billones, si son 2 veces y media el Producto Interior Bruto, y fijaros, es decir, realmente los recursos que tienen económicos son casi ilimitados. Pero estos 7 magníficos se están enfrentando contra las tortugas ninja, que son las grandes tecnológicas norteamericanas. Alibaba, Baidu, Tencent, Huawei, Xiaomi, etc. ¿Qué es lo dramático? No hay una sola empresa europea. Lo dramático es que no hay una sola empresa europea. Esta es absolutamente una guerra que hemos perdido. Es una guerra que hemos perdido, repito, que es una guerra que está condicionando y va a condicionar el mundo en los próximos años. De las 50 empresas tecnológicas más importantes en el mundo, solo hay 4 europeas. Es decir, somos en esto, como en otras cosas que vamos a ver, irrelevantes. Algunos ya me habéis escuchado, y aunque no me hayáis escuchado ya lo sabéis, sí que os voy a dar una novedad dentro de inmediatamente algunos, es que hace muchos años que se dice que estamos en un mundo VUCA. Este es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90, durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente unos 10 años empezó a utilizarse en el mundo de las organizaciones y desde hace 4 o 5 años es un término coloquial habitual. Cuando digo que es un término coloquial habitual, significa que si alguien cree que no lo ha escuchado o no lo ha leído, todo lo habéis escuchado y todo lo habéis leído, porque aparece en artículos, etc. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo, y esto significa de que el mundo cambia con más rapidez, es más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo es como este último párrafo y lo único que hicimos es ponerle un nombre utilizando el acrónimo VUCA. Pero fijaros que este mundo VUCA, que ya nos parece terriblemente disruptivo, incluso antes de la pandemia, ya habíamos visto de que ya no era suficiente. Yo formo parte de la Comisión de Prospectiva Estratégica en el Instituto de Estudios Estratégicos de España. Ahí hemos evolucionado el concepto VUCA, que es el que voy a compartir ahora. Incluso la revista de Harvard me ha publicado un artículo sobre este nuevo concepto. Y el VUCA se convierte en el VIRCAS con varias cosas elevadas al cubo, al cuadrado, etc. Repito que es la evolución del VUCA. Vamos a ver este nuevo mundo. La V continúa siendo volátil como antes. Si os acordáis, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en la I del incierto en español. Y todo lo que había en el VUCA sigue estando. Y hemos añadido 2 I's más, por eso está el cubo. La segunda I que hemos añadido es la inmediatez. ¿A qué me refiero con la inmediatez? No hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. Los hechos ocurren sin cesar, no hay tregua, una ola, otra ola, otra ola. La tercera I sería inseguro. El mundo es mucho más inseguro a nivel global, pero también a nivel local. Sin todavía afortunadamente tener niveles de inseguridad como en otras ciudades del mundo, sí que es cierto que la inseguridad de nuestras ciudades se va incrementando. La R sería ruido. ¿A qué me refiero con ruido? Estamos de alguna manera permanentemente bombardeados con información y con desinformación y nos cuesta muchísimo discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C continúa siendo complejo como antes, si acordáis había una A que era ambiguo y hemos añadido otra más, que es aceleración. Todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿Qué es la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes. En el mundo ocurren de forma simultánea hechos divergentes, con lo que no tenemos una tendencia clara de hacia dónde va el mundo. Y esto nos obliga a estar permanentemente interactuando con el entorno. Muy bien, sabéis que cada año se celebra el Foro de Davos, se está celebrando ahora el Foro de Davos del 25, y antes del Foro de Davos hay unas comisiones, unos grupos de trabajo. Yo formo parte de un grupo de trabajo que es vulnerabilidades de una economía globalizada.
Y lo que estos grupos de trabajo vamos trabajando durante todo el año es lo que después va al foro Davos. Os voy a compartir, porque todavía no puedo compartirlo hasta mañana, hasta que acabe, las principales conclusiones del foro de Davos de este año, porque ya están hechas. Vamos a ver las del año pasado. La mayoría siguen vigentes y además se han acentuado. Palabras que conceptos que nos tenemos que acostumbrar a escuchar. Policrisis. ¿A qué nos referimos con la policrisis? Estamos viviendo diferentes crisis en paralelo. Y otro concepto asociado con esto es el de permacrisis. ¿Qué significa permacrisis? Permacrisis lo que nos viene a decir es que los próximos años van a ser de una gran incertidumbre. Y yo estoy convencido que lo que va a marcar la diferencia en los mercados van a ser las empresas que sean capaces de convertir la gestión de la incertidumbre en la ventaja competitiva. Yo creo que esta va a ser una de las claves. Aquellas empresas que sean capaces de convertir la gestión de la incertidumbre en la ventaja competitiva. Esto significa de que las empresas, y por supuesto sus directivos, porque si no va a ser imposible, vamos a tener que encontrarnos cómodos en la incertidumbre. Porque es lo que nos va a tocar de alguna manera vivir. Y dentro de muy poco voy a dar una pincelada por el tiempo que tenemos, cuál va a ser la herramienta clave para poder convertir la incertidumbre en nuestra ventaja competitiva. También, como no podía ser de otra forma, toda la importancia de los ciberataques. Y fijaros de que hay dos clases de empresas, cuando hablamos de ciberseguridad. Las que han sido atacadas y las que no saben que lo han sido. Pero todas las empresas, todas sufren ataques. La inmensa mayoría de las ocasiones son bots automáticos que van probando direcciones de IP. Hasta que pueden entrar en una. No es de alguna manera. Si realmente van a por nosotros, casi con toda seguridad, de alguna manera lo conseguirán. Pero todas las empresas. Y todo lo que mueve la industria de la ciberseguridad en el 22 fueron 160.000 millones y está previsto que estos sean 1,2 billones. Con lo que es uno de los ámbitos que más van a crecer todos los servicios que tienen que ver, entre comillas, con tecnología, con informática, etcétera, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Otra de las conclusiones importantísimas de Davos del año pasado, pero que se ha reforzado, es que hasta ahora la economía condicionaba a la geopolítica y ya la geopolítica lo condiciona todo. Eso significa de que las empresas van a tener que de alguna manera ampliar su mirada estratégica. Ya no va a ser suficiente con saber lo que ocurre dentro de nuestra empresa. Ya no va a ser suficiente con saber lo que está pasando en nuestro mercado, en nuestro sector. Ya no va a ser suficiente con estar al tanto de las tendencias tecnológicas, sino realmente vamos a tener que ampliar muchísimo esa visión holística. Y realmente ya todos los temas de mapa de riesgo, que después voy a hacer otra pincelada muy rápida, ya no depende exclusivamente del responsable de riesgos, sino que esto está al máximo nivel de la empresa, en el consejo de administración, etcétera. Pasa a ser absolutamente todo el tema de la gestión de riesgos, pasa a ser un tema sumamente estratégico. Y tal como os decía, el tema estrella en el año pasado y que también lo ha sido bastante este año es la desinformación. Esto significa de que estamos viviendo y vamos a vivir un incremento brutal de la censura. Estamos asistiendo a una pérdida de libertades, que yo no creo que somos conscientes, pero estamos asistiendo a una pérdida de libertades. Todo el tema de lo que son noticias falsas, quién decide lo que es verdad, lo que no es verdad. Fijaros de que Brasil prohíbe utilizar X. ¿Qué es un país para prohibir utilizar una red social? Pero fijaros que X, cuando era Twitter, antes de que la comprara Elon Musk, cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, Twitter bloqueó a Donald Trump. Es decir, Twitter bloqueó al presidente de los Estados Unidos. La Vanguardia aquí también había decidido, y ahora mucha gente decide no estar. Detienen a uno de los fundadores de Telegram. Con lo que vemos de alguna manera cómo el mundo político intentan de alguna manera manejar, intervenir medios de comunicación que no les son afines, porque en el fondo lo que les gusta es controlar ellos de alguna manera lo que es verdad y lo que no es verdad. Y siempre lo importante es poder recurrir a grandes filósofos para entender algo, y en este caso recurriremos a Cantinflas. Estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira, no como ahora que estamos mal, pero es verdad. Es decir,
con lo que al final te puedes quedar con cualquier parte de la frase. Todos conocéis perfectamente el concepto spam, pero os tenéis que acostumbrar a escuchar el concepto slop. Spam es correo basura y slop es información basura. Es decir, sería de alguna manera la información basura que permanentemente estamos recibiendo. Cuando hablamos de todo esto, nos podemos preguntar, ¿y todo esto cómo va a afectar a la globalización? La globalización ha sido uno de los aspectos que ha permitido el crecimiento de la economía en los últimos años, pero hoy está en discusión. Yo digo que la globalización no ha muerto, pero sí que está cambiando. Es decir, no ha muerto, pero sí que está cambiando. ¿Por qué? Porque el mundo actual, que ahora está en discusión, el mundo actual, es un mundo diseñado por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Es un mundo diseñado por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Que en esta reunión de Bretton Woods del 44 definen el mundo actual, que repito, es el que ahora está en discusión. Entre otras muchas decisiones, deciden quién van a ser los 5 países que van a formar parte del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU con derecho a veto. Con lo que significa que la ONU no sirve para nada, porque siempre hay algo que a uno de estos no le interesa. Deciden crear el Fondo Monetario Internacional, deciden crear el Banco Mundial, etc. Deciden crear un mundo a medida de Estados Unidos. Deciden crear un mundo a medida de Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora? Lo que pasa ahora, de alguna manera, es que ahora hay una serie de países que han crecido mucho, que ya son potencias y no aceptan estas reglas del juego. Ya no aceptan estas reglas del juego. Por eso yo no hablo de desglobalización, sino que hablo de reglobalización. Estamos asistiendo a una nueva globalización. Y el mundo se está dividiendo en bloques. El mundo se está dividiendo en bloques. Cuando yo me preguntaba ya hace bastante tiempo cuántos, decía 3. Pero me he dado cuenta más que era una ilusión que una realidad. El mundo se está dividiendo en 2 bloques. Un bloque liderado por China y un bloque liderado por Estados Unidos. Y Europa, por desgracia, formará parte del bloque liderado por Estados Unidos. Bajo ningún concepto digo que me gustaría que formara parte del bloque liderado por China. Me hubiera gustado de que Europa hubiera liderado un bloque. Me hubiera gustado que Europa hubiera... Pero ni es ni será. Por desgracia, ni es ni será. Cuando hablamos de bloques, no estamos hablando de bloques geográficos. Porque, por ejemplo, hoy Corea del Sur, Japón, Australia formarían parte del bloque liderado por Estados Unidos. Irán, Pakistán, Rusia formarían parte del bloque liderado por China. Y pongo a modo de ejemplo 2 banderas, podría poner muchas más. Pongo a modo de ejemplo la bandera de India y la bandera de Serbia. Después van a haber una serie de países que no van a formar parte de ningún bloque de forma permanente y se van a alinear con un bloque o con otro dependiendo del momento del interés. Por ejemplo, India sigue comprando gas y petróleo a Rusia, pero tiene unas extraordinarias relaciones con Estados Unidos. Serbia es un país aliado de Rusia, pero quiere entrar en la Unión Europea. Van a ser países que de alguna manera van a alinearse con uno, otro, depende del momento del interés. Esto significa, en estos bloques va a haber mucha globalización, va a haber mucha globalización interbloques, pero mucho menos, de alguna manera, extra bloques. De nuevo, estamos asistiendo a una fragmentación del mundo, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Después, a nivel de geopolítica, hay una serie de conceptos que utilizamos. Uno es lo que llamamos los estados cortejados. ¿Qué son los estados cortejados? Los estados cortejados son aquellos países que los 2 bloques quieren atraer a su bloque. ¿Cuál es hoy el estado cortejado por excelencia? India. India es el estado cortejado. Jugará un papel mucho más relevante dentro de unos años, etc. Pero India es el estado más cortejado. Otro concepto que empleamos en geopolítica son los países Eagle, que un poco eran las antiguas economías emergentes. Son aquellos países en que sus economías están creciendo mucho más rápidamente que las economías tradicionales. Y otro concepto que empleamos son los países mariachis. A pesar de llamarles mariachis, México no sería un país mariachi. España sí. ¿Por qué llamamos países mariachis? Porque nosotros tocamos la guitarra mientras otros cantan. Ahora te toca tocar esto, pues tú tocas esto. Es decir, no pintamos absolutamente nada. Y algo que, por supuesto, es imprescindible hoy conocer y seguir muy de cerca son los BRICS. Los BRICS, sabéis que es el acrónimo Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que cuando se crean es como una especie de contrapoder al G7. Sería como una especie de contrapoder, entre comillas, al mundo occidental. Los BRICS
en el 2023, ahora voy a decir 2024, tomaron una serie de decisiones. Las dos más significativas fueron que desde el 1 de enero del 24, es decir, ya del año pasado, se incorporaron estos 5 países. Se incorporaron Arabia Saudí, Irán, Etiopía, Emiratos Árabes y Egipto. Se incorporaron el 1 de enero del 24. Argentina se tenía que haber incorporado porque era una apuesta personal de Lula, pero debido a haber ganado Milei las elecciones, decidió no incorporarse. Cuando gana las elecciones Milei, en septiembre del 23, dice: no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún país comunista, dice Milei. Bueno, Xi Jinping, sin perder la compostura, le dice: perfecto, devuélveme los 5.000 millones de dólares que me debes. No pasa nada, tú me devuelves lo que me debes. Ya. En ese momento, Milei, septiembre de este año, dice: hombre, China es un socio comercial muy interesante porque no pide nada. Hay que fortalecer esos vínculos. Es decir, lo que hace el dinero, de alguna manera. Al final, a China es imposible borrarlo de la ecuación económica. Es imposible. Este octubre del año pasado han hecho la reunión anual los BRICS, en octubre de este 24. Y han tomado varias decisiones, dos muy importantes. Es decir, una ha sido fortalecer la que os he dicho antes, que la voy a comentar ahora. Es decir, como hay una lista de espera de más de 20 países han pedido entrar en los BRICS. Más de 20 países. ¿Qué han decidido? Han decidido crear como una figura de alguna manera temporal. Es decir, antes de incorporarte como miembro de pleno derecho, han creado la figura de país asociado. Y en este momento, ya desde el 1 de enero de 25, aquí tenéis los países asociados. Indonesia, Turquía, Nigeria, Malasia, Vietnam, etc. Ahora voy a poner otros. Fijaros que estos países que pongo de alguna manera, en un primer clic, no son países insignificantes ninguno. O por su población, o por sus recursos, o por su situación, etc. Son países importantes. Podríamos decir que lo que más nos puede llamar la atención es Turquía. Turquía, un país que está en la OTAN, un país que lleva 30 años intentando entrar en la Unión Europea, y como la Unión Europea no le ha permitido entrar, ha decidido renunciar a entrar en la Unión Europea y vincularse a los BRICS. Turquía es un país importante, es decir, tanto a nivel geoestratégico, su población, militar, etc. Y pongo ahora, vais a ver, otros países que más una decisión puramente política, ideológica. Uganda, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, etc. Es decir, pero vemos cómo se están fortaleciendo de alguna manera, cómo el mundo se está fragmentando. A esta reunión que han hecho en octubre del 24 los BRICS asistió el secretario general de la ONU, dando de alguna manera pues un poco relevancia, que ha sido muy criticado por los países occidentales. Vamos a ver, ¿y cómo creemos que van a evolucionar la economía a partir de ahora? Fijaros, ¿cuál creéis a nivel de Producto Interior Bruto? El Producto Interior Bruto nos engaña muchísimo, es decir, en el fondo solo es un dato, el tamaño de una economía. No tiene que ver ni con la renta per cápita, ni con la competitividad, con nada más. ¿Cuál creéis que en el 2050 será la cuarta economía del mundo por Producto Interior Bruto? Las tres primeras, da lo mismo el orden, son Estados Unidos, China, India. ¿Cuál creéis que será la cuarta economía del mundo en el 2050? Repito, por Producto Interior Bruto. Será Indonesia. Indonesia. Fijaros que alguien podría pensar, ¿Indonesia? ¿Estos desgraciados van a ser la cuarta economía del mundo? ¿Cuántos habitantes tiene Indonesia? ¿Cuántos? ¿Qué cifra diríais que tiene Indonesia habitantes? Indonesia tiene más de 300 millones de habitantes. Es el país musulmán más grande del mundo. Ese país. Y aparte de tener más de 300 millones de habitantes, tiene gas, petróleo, un montón de materias primas, etc. Indonesia. ¿Cuál será en el 2075 la quinta? Nigeria. Pero fijaros que después viene Pakistán, Egipto, Brasil, etc. Son previsiones a día de hoy, sin tener en cuenta el impacto de la inteligencia artificial, sin tener en cuenta posibles pandemias, etc. Si el mundo continuara como hasta ahora, etc. Nigeria hoy tiene más de 200 millones de habitantes y en el 2100 Nigeria podría tener 700 millones de habitantes. Nigeria casi tendrá el doble de habitantes que toda Europa, aparte de tener gas, petróleo, etc. ¿Qué características tienen estos países? Fijaros que estoy hablando de Producto Interior Bruto, de alguna manera, y predicciones a día de hoy. Estos países tienen una característica, que tienen muchos habitantes.
¿Y qué significa tener muchos habitantes? Dos lecturas. Una es tener mucha fuerza laboral y la otra es mercados internos muy grandes. Pongo un mal ejemplo porque es un país musulmán, Indonesia, es un mal ejemplo el que voy a poner. La cervecera en Indonesia, una cervecera en Indonesia, tiene un mercado interno de 300 millones de habitantes, más que cualquier cervecera europea. Y son empresas totalmente desconocidas para nosotros, pero con un músculo económico enorme. En el momento que salen a competir fuera, son enormes. Esto ya ha pasado con empresas mexicanas que han comprado muchísimas empresas por el mundo y otro tipo de empresas. Yo no hace demasiado estuve en México trabajando con el grupo Sigma, que yo nunca había oído hablar del grupo Sigma, un grupo cárnico de alguna manera, hasta que vi las marcas que tenía. Entre muchas de sus marcas, una era Campofrío. Era la empresa que había comprado Campofrío, el segundo grupo cárnico más importante del mundo. Entonces, son empresas con lo que vemos realmente, repito, a día de hoy, cómo los tamaños de la economía van a cambiar. Y la otra decisión importantísima y preocupante que han tomado los BRICS. Ya la tomaron en el 23, y ahora en el 24 lo han reforzado. Iniciar la desdolarización de la economía. El dólar es el gran arma económica de Estados Unidos, el gran arma económica. Le permite imprimir dinero siempre que quiere, le permite soportar una deuda que sería casi insoportable, le permite de alguna manera poder sancionar, etcétera, etcétera. Realmente. Y estos países han decidido que las transacciones comerciales entre ellos empiecen a no ser en dólares y empiecen a ser en monedas locales. Luego podríamos decir que la desdolarización se acelera, aunque durante muchos años el dólar va a seguir siendo la gran arma. Fijaros cómo China se está desacoplando absolutamente de la economía norteamericana. China era el principal tenedor de la deuda norteamericana, de los bonos del Tesoro. Este año se ha vendido 53.300 millones que tenía de dólares en bonos del Tesoro y ha pasado a comprar oro. Como China se está desacoplando absolutamente. Noticia muy importante por lo que representa. Arabia Saudí, un aliado absolutamente estratégico y tradicional de Estados Unidos, tenía un acuerdo desde hace 50 años firmado con Estados Unidos, el acuerdo de los petrodólares, que le obligaba a vender y cobrar el petróleo en dólares. No ha renovado el acuerdo, pero es que ya desde el 22 ya estaba vendiendo a China el petróleo y cobrándolo en yuanes. Fijaros cómo Arabia Saudí, un país tradicional aliado de Estados Unidos, que sigue teniendo unas extraordinarias relaciones con Estados Unidos, entra en los BRICS, no renueva el acuerdo, etc. Como los países hasta ahora había como, de alguna manera, el de zumosol, Estados Unidos. Y ahora dicen, oye, ahora hay dos zumosoles. Ahora está Estados Unidos, pero también está China. Yo no puedo prescindir de ninguno de los dos. En el primer semestre del 24, Rusia compró 3,11 toneladas de oro, China 1,87 toneladas de oro, etc. Esto es una de las causas, como el precio del oro está disparado. Siempre que el oro sube mucho, no es una buena noticia para la economía, porque el oro es un valor refugio. Y esto significa de que los países no tienen muy claro cómo va a evolucionar la economía. Y esto nos preocupa mucho, la desvalorización. Aquí tenemos unas declaraciones de hace más de 50 años, ya el que era secretario del Tesoro norteamericano, que dijo, el dólar es nuestra moneda, pero es vuestro problema. Donald Trump, antes de ganar las elecciones, dijo, si perdiéramos el dólar como moneda mundial, sería como perder una guerra. Y ya como presidente, como ganador de las elecciones, dijo que amenazaba a los BRICS, lo ha vuelto a decir, ya ha metido a España en los BRICS, de alguna manera. No se ha equivocado, es decir, Donald Trump se equivoca poco, es decir, puede mentir y miente muchísimo, pero no es gilipollas, Donald Trump. Amenaza con poner aranceles del 100% a los países que empiecen de alguna manera a potenciar otra moneda. Es decir, nosotros creemos de que Estados Unidos es capaz perfectamente de generar una guerra para que el dólar no pierda su hegemonía. Yo creo que Europa somos unos vasallos, absolutamente somos una marioneta de Estados Unidos, y que el futuro de Europa pasaría por independizarse de Estados Unidos. Hace 15 años la economía de la Unión Europea era un 10% mayor que la norteamericana. Hoy es un 22% menor. ¿Cómo estamos pidiendo competitividad? Entre las 20 mayores corporaciones del mundo en bolsa, solo hay una que es farmacéutica europea. Y en el Nasdaq duplica
el conjunto de las 27 bolsas de valores de la Unión Europea, con lo que veamos el tamaño de nuestra economía. Respecto a China, tenemos que hacer tres lecturas. Una es que lo tenemos que ver como el mercado más grande del mundo. Lo tenemos que ver como el mercado más grande del mundo, a pesar de que India ahora ya tenga más habitantes, pero sigue siendo el mercado más grande. Hay que pensar que en China creemos que hay entre 250 y 400 millones de personas que podríamos considerar clase media. En China hay entre 250 y 400 millones de lo que podríamos considerar clase media. También lo tenemos que ver como un competidor feroz y que no siempre juega de alguna manera de forma limpia. Pero también lo tenemos que ver como un potente socio. ¿Creemos que China va a montar fábricas de autos en Europa? Por supuesto, ya lo está haciendo. Oye, pues mejor que la monte en España, que la monte en Hungría, en Eslovaquia, etcétera, etcétera. Con lo que son esta triple lectura. Y Europa hemos decidido ser vasallo de forma voluntaria y por eso la bandera norteamericana he puesto otra estrellita más que la bandera europea. Si formamos parte de la estrategia de Estados Unidos. Hemos subcontratado la fabricación a China, la defensa a Estados Unidos y la energía a Rusia. Somos irrelevantes. Aquí tenemos unas declaraciones del máximo ejecutivo de BlackRock. BlackRock es el principal fondo de inversión del mundo, que dijo, soy optimista respecto a Estados Unidos y muy pesimista respecto a Europa. Europa no puede estar más regulada que lo está Estados Unidos. Si de alguna manera la inteligencia artificial va a ser lo que va a marcar la diferencia entre ganadores y perdedores. Europa tenemos un Silicon Valley en Europa, el Silicon Valley de la regulación. No hay nadie mejor que nosotros regulando. Y para que veamos lo que somos, Europa. Hoy somos ya menos del 5% de la población mundial. Todavía seguimos siendo aproximadamente algo menos ya, pero del 18% del PIB mundial, pero lo que es demoledor, el 48% del gasto público mundial. Es demoledor. Europa es un caso de éxito. Hemos alcanzado un estado de bienestar, una libertad, unos derechos absolutamente envidiables. El problema es que ni lo podemos mantener, ni estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para mantenerlo. Pero es demoledor. Somos un gigante económico todavía, un enano político, no pintamos nada en ningún conflicto y un gusano militar. No tenemos ejército. El informe Draghi, no sé si lo habéis leído o no lo habéis leído, si a alguien le interesa, yo he hecho unas conclusiones sobre el informe Draghi, me las pedís por mail. En el fondo, el diagnóstico es muy acertado, pero lo habríamos hecho cualquiera. Las conclusiones son acertadas, pero lo que propone el informe Draghi va a ser imposible de aplicar. Imposible, con lo que el informe Draghi no va a servir para nada. Y fijaros un ejemplo de hace muy reciente, acabamos de firmar un acuerdo Europa con el Mercosur. Un acuerdo después de un montón de años. Aparentemente muy importante. Firmamos el acuerdo, Francia se opone y Polonia, Irlanda, Austria y Países Bajos no lo ven claro. Y los agricultores españoles han dicho que ni de coña. Si no nos ponemos de acuerdo en nada. Europa no se pone de acuerdo en nada. Es un concepto. Europa es un concepto. Europa tiene tiempo para, de alguna manera, reaccionar. Ahora, una opinión personal, como muchas de la web, y muy controvertida. El futuro de Europa, Europa solo tiene un futuro. Y tenemos en este momento un gran líder mundial que es China, otro de alguna manera. El futuro de Europa pasaría por una integración con Rusia. Es decir, el futuro de Europa pasa por una integración con Rusia. Si no, Europa somos un monaguillo de Estados Unidos y Rusia es un monaguillo de China. La única manera que tendríamos de tener tanto futuro, tanto Rusia como Europa, sería una integración y crearía un competidor exactamente al mismo nivel. Rusia tiene todo tipo de materias primas, energía, gas, petróleo, una extensión del terreno y militarmente y geoestratégicamente es importante. Y Europa tiene una economía importante. Es decir, pero esto Estados Unidos nunca lo ha permitido ni lo permitirá. Europa es un jardín, aquí nos dedicamos a regular y fuera es la jungla. Y fijaros que hice esta slide donde se ve un boxeador
en el suelo, de alguna manera, que son las empresas europeas, que le han pegado una paliza tanto a las empresas norteamericanas como a las empresas asiáticas, pero es que las empresas europeas están compitiendo con mucho más regulación, mucho más impuestos, etc. Nos hemos convertido en herbívoros y nos estamos enfrentando con carnívoros que tienen mucha hambre. Una frase que de hace muchos años es que cuando dos elefantes se pelean, quien sufre es la hierba. Los dos elefantes que se están peleando son China y Estados Unidos y la hierba somos nosotros. Es decir, la economía de alguna manera se adentra en un territorio desconocido. Fijaros, cuando he hablado de esto podemos pensar que hemos caído en un agujero negro, en un pozo negro y nos cuesta mucho ver la salida. A mí me gusta mucho recurrir a metáforas. Dicen que hay un grupo de ranas que van andando por el bosque y dos de ellas caen en un agujero. Cuando caen en el agujero empiezan a saltar para intentar salir del agujero y no pueden. Y las ranas que están arriba les animan a que lo sigan intentando. Lo siguen intentando y no pueden. Finalmente las ranas que están arriba le dicen, oye, no lo intentéis más porque no lo vais a conseguir. Pero las dos ranas lo siguen intentando. Finalmente una de las ranas que están en el agujero hace caso a las que le están desanimando, no lo intenta más y acaba muriendo. La otra lo sigue intentando y finalmente consigue salir. Y cuando consigue salir, las ranas que están arriba le dicen, oye, ¿cómo es que lo has seguido intentando cuando te estábamos desanimando? Y la respuesta es muy sencilla. La rana era sorda. Y como era sorda, creían que la estaban animando y no la estaban desanimando. Con esto lo que quiero decir, que independientemente de la situación, lo que nunca nos podemos permitir es caer ni en el pánico ni en el pesimismo. Porque el pánico y el pesimismo al único que conduce es a la parálisis. Y el único que nunca nos podemos permitir. Más yo creo que estaréis de acuerdo que el miedo a la crisis acaba generando crisis. Si yo creo que mira mal, acabará yendo mal. Será la profecía autocumplida. Y a mí esta frase de Ayrton Senna me encanta. Ayrton Senna dijo, en una carrera de Fórmula 1, cuando hace buen tiempo es imposible adelantar a 15 coches. Cuando llueve sí que es posible adelantar a 15 coches. Ayrton Senna era el rey de la lluvia. Con esto lo que quiero decir que aunque nos parezca un contrasentido, cuando la economía va bien es mucho más difícil conseguir ventajas competitivas, porque a todos nuestros competidores les va bien. Cuando la situación está complicada es cuando aparecen las grandes oportunidades. Hoy es el peor momento para ser una empresa mediocre y el mejor momento para ser una empresa excepcional. Hoy es un momento de enormes oportunidades. Y ahora una de mis obsesiones trabajando con las empresas, que tengan clara la diferencia entre lo que en una empresa es inercia y es tracción. Vamos, de alguna manera, a dejarlo claro. En mi coche, cuando yo voy conduciendo, con el motor encendido, mi coche va recorriendo kilómetros. En mi empresa, cuando voy tomando decisiones, mi empresa va avanzando. Si yo paro el motor de mi coche por inercia todavía se desplaza unos metros. Yo paro el motor y no se para. En mi empresa, si dejo de tomar decisiones, mi empresa podría todavía funcionar meses o incluso años, dependiendo a lo que lo dediquemos. Pero el coche se acaba parando y mi empresa se acaba parando. Muy bien, en una carretera, si yo, incluso con el motor ya parado, si la pendiente fuera para abajo, mi coche se seguiría desplazando. En un mercado, cuando tengo el viento de cola, ¿qué es el viento de cola en un mercado? El viento de cola en un mercado es cuando la demanda es superior a la oferta. El viento de cola es cuando la demanda es superior a la oferta. Todas las empresas, aunque no hagan nada, por mal que hagan las cosas, siguen funcionando, porque el mercado te lo acaba pagando todo. Aquí este es un sector, muchas veces cuando hablamos de SAP, que en ciertas épocas ha pasado. Es decir, lo que faltaban eran consultores, de alguna manera, para poder atender y podías cobrar lo que te diera la gana y por malo que fuera el consultor lo acababas colocando en cualquier proyecto, por malo que fuera, porque al final el mercado te lo compraba todo, pero todo esto al final se acaba parando. Muy bien, si yo voy al director comercial de mi empresa y le digo que el objetivo para el 2025 es incrementar un 10% los ingresos, ¿qué va a hacer mi director comercial? ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros? ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros? Pues lo que haríamos es conseguir ese objetivo en lo que nos es más fácil. ¿Qué significa lo que es más fácil? En los clientes que tenemos y en los productos, servicios que tenemos. Yo intento a los clientes que estoy vendiendo venderle más cosas y lo que yo de alguna manera y me apalanco mis productos ese servicio. Esto de alguna manera es más de lo mismo, esto es inercia, más de lo mismo. Pero la inercia, el crecimiento por inercia, no tiene por qué estar alineado con la estrategia de mi organización.
Y una empresa puede crecer sin estar alineada con sus objetivos estratégicos. Si yo voy a mi gerente comercial y le sigo diciendo que el objetivo es el 10%, no le cambio, pero le digo, mira, ese 10%, un 30% tiene que ser en productos y servicios nuevos. Quiero que un 25% sea en clientes nuevos. Quiero que un 40% sea clientes que hoy tengo me compren cosas que no me están comprando. Quiero que un 50% sea en territorios nuevos. Esto es tracción. Y esto sí que está alineado con la estrategia de mi empresa. No sé si he sido capaz de explicarme. Esto significa de que muchas veces las empresas pueden cumplir grandes objetivos cuantitativos, pero no estar absolutamente alineados para nada con la estrategia. Es como yo diría, ¿vosotros podéis tomar el compromiso de adelgazar? ¿Qué diríais, sí o no? ¿Podéis tomar este compromiso? ¿Qué diríais? En principio, ¿qué diríais? No. Nadie puede tomar este compromiso. Nadie. Yo puedo tomar un compromiso. Y es, 3 días a la semana voy a comer verdura. No voy a beber alcohol y 2 días a la semana iré al gimnasio. Esto sí que depende de mí. Y yo creo que esto me va a dar el adelgazar. Pero el adelgazar depende de nuestro metabolismo y depende de muchísimas cosas. Esto significa de que yo no puedo, de alguna manera, tomar el compromiso de crecer un 10%, porque hay un montón de variables que yo no controlo, cómo va a evolucionar el mercado, de alguna manera, mis competidores, etc. Yo tengo que centrarme en hacer un seguimiento de lo que depende de mí. Y yo creo que esto me va a dar aquello. Después de una dieta, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que viene? Un concepto que solemos emplear. Cuando dejamos de hacer la dieta, ¿qué viene? El efecto rebote. ¿Qué es el efecto rebote? Volvemos a engordar. ¿Por qué? Porque hemos dejado de hacer esto. No sé si soy capaz de explicarme. Nos tenemos que siempre, los compromisos y el seguimiento en nuestra empresa, lo tenemos que hacer de esto. Y muchas veces únicamente hacemos seguimiento del adelgazar. Si yo pierdo el foco en esto, tendré el efecto rebote. ¿Sí? Sois muy jóvenes, no habéis nacido, pero en 1964 existía una Unión Soviética, había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó 2 cartas escritas. De alguna manera. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es obvio, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. Y esta primera carta decía, échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todo el problema era del anterior. Esto lo hacen todos los políticos. Llevan 20 años gobernando, pero todavía es la herencia recibida. Pero el tema al final se acabó solucionando. Pero como era normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brezhnev dijo, hombre, con lo bien que me he ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esta segunda carta decía, empieza a escribir 2 cartas. Vamos a ver, dice, el entorno sé qué es, nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay empresas que se focalizan muchísimo más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Abandonemos un poco el valle de las excusas y de los lamentos y vayamos al valle de las acciones y de las oportunidades. Muy rápidamente, vamos a dar, porque nos llevaría todo esto para mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues así, corto en un momento en otro. Vale, pues... es decir, lo que tenéis que hacer es reagendar. Pues en 10 minutos lo acabo. Es decir, máximo en 10 minutos. Voy a dar algunas pinceladas sobre geoestrategia. Pongo uno muy antiguo por confidencialidad. Yo formo parte del Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de la Defensa de España y cada mes recibimos los informes de inteligencia de los países aliados. Nos dedicamos de alguna manera pues, a la perspectiva estratégica a nivel de país y yo lo que hago es esas metodologías, esa experiencia, lo dedico al mundo de las empresas. Y también en octubre del 23 la Guardia Civil me dio la orden al mérito porque también colaboro con ellos en diferentes temas, etc. Fijaros que aquí tenemos, es decir, este es el máximo ejecutivo de JP Morgan, que hace ya pues, un año, es decir, ahora igual ya hace un año, que dijo que el mundo se enfrenta a la época más peligrosa en décadas. No habla de la historia ni muchísimo menos.
Y en este momento tenemos tres grandes actores, es decir, ahora ya tengo que cambiar la foto de Biden, tres grandes actores, que serían Estados Unidos, Rusia y China, a nivel global. Y aquí tenemos algo que nos va a permitir un poco entender ciertas cosas y entender a Donald Trump. Henry Kissinger, al que le podemos poner muchos calificativos, casi no negativos, pero no podemos negar que fue uno de los mayores geoestrategas que ha habido en la historia. Y dijo hace muchos años de que Estados Unidos tenía que estar más cerca de Rusia y Estados Unidos tenía que estar más cerca de China que lo estuvieran ellos dos. Es decir, Estados Unidos tiene que estar más cerca de Rusia y más cerca de China que lo estuvieran ellos. Hoy, ¿cuál es la situación? Estados Unidos está en guerra con Rusia en Ucrania, Estados Unidos está lejísimo de China y China y Estados Unidos, y China y Rusia están cerquísimas. Esto vamos a ver que es un error geoestratégico brutal. Incluso Kissinger dijo que o bien se les daba un papel relevante en el nuevo orden mundial a China o a Rusia, o lo intentarían derribar el orden mundial, cosa que está pasando. ¿Por qué? De alguna manera. Entonces, es importante entender el papel que va a jugar Elon Musk en la relación entre China y Estados Unidos. Elon Musk, de alguna manera, la principal fábrica de Tesla en el mundo está en China y para Tesla el mercado chino es muy importante, como para otras empresas norteamericanas. Y Elon Musk tiene también unas relaciones con Xi Jinping y con el gobierno chino extraordinarias. Luego va a jugar un papel muy relevante, muy relevante. ¿Por qué esto es importante? Porque en todos los documentos de estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, en todos, solo aparece un único competidor, único, China. El único competidor para Estados Unidos es China. Rusia para Estados Unidos es irrelevante. Todo lo que sea debilitar a Rusia es ponerlo más en manos de China, que es tu principal competidor. Por eso Donald Trump intentará restablecer ese equilibrio, intentará acercarse mucho más a Putin de nuevo para intentar alejar algo a Putin de China. Muy bien. El mundo lo tenemos que contemplar como un tablero de ajedrez donde se están jugando la partida por la supremacía mundial, China y Estados Unidos. Y sabéis que en ajedrez hay diferentes piezas: la reina, alfiles, caballos, torres, peones, etc. Para China, Rusia es su reina, pero es la reina en su partida. Y sabéis que en ajedrez nadie sacrifica a la reina. Para Estados Unidos, Reino Unido puede ser un alfil, un caballo. Nosotros, como la mayoría de países, somos peones en esa partida. Y sabéis que en ajedrez perfectamente podemos sacrificar un peón para conseguir una mejor posición en la partida. Con lo que todo lo que pasa en el mundo lo tenéis que contemplar dentro de esta partida. Dentro de esta partida. Estados Unidos siempre ha utilizado los medios militares para no perder la hegemonía. En cambio, China utiliza el comercio. Es decir, China intenta, de alguna manera, mediante alianzas comerciales, tienen dos estrategias totalmente distintas. Y después la otra partida que estamos asistiendo es una partida económica, geoeconómica. Arriba pongo a modo de ejemplo tres, podría poner más, tres grandes fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, Fidelity, podría poner más, pero los grandes fondos de inversión. Aquí a mano izquierda pongo a modo de ejemplo tres fondos soberanos, el de Arabia Saudí, el de Noruega, el de Emiratos Árabes, las grandes tecnológicas, los grandes inversores como Buffett, Soros, etcétera, que son los dueños de la economía. Estos son los dueños de la economía. Cuando yo veía esta foto, pensaba, hostia, no hay nadie más en Estados Unidos. Es decir, el país con más premios Nobel, de alguna manera, etcétera. Es decir, que casi al debate uno va esposado y el otro casi va con suero. Pensaba que no hay nadie más. Y cuando de alguna manera aparece Kamala Harris, lo que he dicho, yo siempre había dicho que para la estabilidad del mundo, la estabilidad únicamente del mundo, era mucho, para la estabilidad del mundo mucho mejor. Donald Trump ha ganado las elecciones de forma clarísima, y lo que os decía, le encantan las guerras comerciales, pero huye de los conflictos militares. Y los próximos 2 años va a tener poder casi absoluto porque controla las 2 cámaras. Sabéis que a los 2 años hay elecciones que renuevan el 50% de las cámaras, con lo que ya veremos lo que pasa. Y fijaros que aquí tenemos a todos los que apoyaron a Kamala Harris, que lo criticaron muchísimo, de alguna manera, todos, y como todos han ido poniendo pasta, de alguna manera, a la ceremonia, y de alguna manera a declararse vasallos del nuevo emperador, que es Donald Trump.
Donald Trump. Donald Trump basó su campaña en dos conceptos muy simples, que todo el mundo entiende. Es economía e inmigración. Economía e inmigración. Kamala Harris la basó en el aborto, en el LGTBI, etcétera, cosas y más, conociendo de alguna manera. Creemos que Estados Unidos son Los Ángeles o Seattle, y Estados Unidos es Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Idaho, etcétera, que siguen yendo con sombrero y con pistola, de alguna manera. Lo que os decía, él lanza mensajes maximalistas. Voy a deportar 20 millones de personas. Voy a reducir el gasto público en 2 billones. El cambio climático ya se acaba de alguna manera de dar de baja, se acaba de eliminar, etcétera. Cuando se habla de que él dice, pues un poco la barrera con la frontera de México, lo que hay que pensar es que tanto Obama como Biden hicieron el doble de kilómetros que lo había hecho él. Es decir, lo que pasa es que también los medios de comunicación. Ha dicho que va a poner aranceles entre el 10 y el 20% a las empresas europeas, ha dicho que del 60% a las empresas chinas, y primero dijo que a México, y después aquí ha incorporado a Canadá, le iba a subir del 25 en 25%, vinculándolo a la inmigración y al narcotráfico. El dólar se va a revalorizar, y el gobierno que ha nombrado es un gobierno que llamamos halcones. A nivel de políticos hablamos de halcones y palomas, si son más duros o menos duros. El gobierno que ha nombrado Donald Trump es un gobierno de halcones, gente muy dura, respecto a China e Irán. Pero en cambio son bastante complacientes con Rusia y, por supuesto, con Israel. Con lo que esto nos da datos. Y para disminuir esos 2, de alguna manera, billones de gasto público, ha nombrado a Ramaswamy y Elon Musk. Este es un mega empresario de biotecnología, y Elon Musk para conseguir esto. Y tiene un gobierno de 1.000 millonarios. Tiene 10 personas en el gobierno que todos tienen más de 1.000 millones de dólares. Con lo que en teoría robar tienen que robar poco. Pues ya lo han robado todo, ya vienen robados de casa. Muy bien, pues lo dejo aquí, así no robo más tiempo. Lo dejo aquí. Muy bien, pues nada.